El día que todo cambió comenzó con una llamada del abogado de mi abuela. Estaba disfrutando mi café matutino y revisando correos electrónicos en mi firma de inversiones cuando su nombre apareció en la pantalla. Elena, necesito que vengas a la oficina de inmediato. La voz del señor Harrison sonaba tensa. Es sobre el testamento de tu abuela. Algo no está bien. Mi abuela, Victoria Sterling, había fallecido hace 3 semanas. Era una magnate inmobiliaria autodidacta que construyó un imperio desde cero, transformando una propiedad en ruinas en un portafolio de $40 millones. Toda la familia se reunió ayer para la lectura del testamento, donde mi prima Rachel fue nombrada la única heredera de todo, dejándonos a todos sorprendidos y devastados. ¿Qué quiere decir con que algo no está bien?, pregunté, mientras ya agarraba mis llaves. La sensación de malestar en mi estómago se intensificó al recordar la sonrisa triunfante de Rachel durante la lectura. Solo ven, y Elena, no le digas a nadie que te reúnes conmigo, especialmente a Rachel. Debí haberlo visto venir. Rachel siempre había sido la nieta perfecta, al menos en apariencia. Mientras el resto de nosotros construíamos nuestras propias vidas y carreras, Rachel se dedicó a ser la compañera constante de la abuela durante sus últimos años. Pensábamos que era amor. Ahora empezaba a preguntarme si había sido algo mucho más calculado. Las señales estaban ahí, como cuando Rachel envenenaba sutilmente a la abuela contra otros miembros de la familia. Como siempre tenía una excusa para explicar por qué ciertos familiares no podían visitarla. Como documentos y papeles desaparecían misteriosamente cada vez que alguien más intentaba ayudar con los asuntos de la abuela. Solo es protectora, decía mi madre. Rachel sacrificó su propia vida para cuidar a mamá. Deberíamos estar agradecidos. Pero había más, mucho más, como estaba a punto de descubrir. La oficina del señor Harrison estaba bañada de luz de la tarde cuando llegué. No estaba solo. Junto a él estaba María Suárez, la ama de llaves de mi abuela durante 20 años. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Señorita Elena, María tomó mis manos. Tuve que decírselo. No podía permitir que se ignoraran los verdaderos deseos de la señora Victoria. Lo que hizo Rachel fue malvado. Durante la siguiente hora, María pintó un cuadro que me heló la sangre. Describió cómo Rachel había aislado sistemáticamente a nuestra abuela, especialmente en sus últimos meses, cómo interceptaba el correo, filtraba llamadas telefónicas e incluso falsificaba informes médicos para hacer que la abuela pareciera más mentalmente incompetente de lo que realmente estaba. Pero lo peor, la voz de María temblaba. Fue la noche del Nuevo Testamento. Escuché a tu abuela llorar, rogándole a Rachel que la dejara hablar con sus otros nietos. Rachel le decía que ninguno de ustedes quería verla, que todos solo estaban esperando a que muriera. Le mostraba mensajes de texto y correos electrónicos falsos, haciéndola creer que la familia se burlaba de ella a sus espaldas. El señor Harrison sacó un montón de documentos. Tu abuela me contactó en privado hace 6 meses. Sospechaba que algo andaba mal, pero no podía probarlo, así que creamos un plan de respaldo. Deslizó un documento por el escritorio. Era un acuerdo de fideicomiso, fechado 8 meses antes de la muerte de la abuela, mucho antes de la versión del testamento de Rachel. Tu abuela creó un fideicomiso secreto, transfiriendo la mayoría de sus activos antes de que Rachel pudiera influirla para cambiar el testamento. Pero aquí es donde se pone interesante. Pasó a la última página. Hay una cláusula que invalida cualquier herencia para cualquier miembro de la familia que se demuestre que ejerció influencia indebida o manipulación. Mis manos temblaban mientras leía el documento. ¿Rachel sabe sobre esto? No. El señor Harrison sonrió con gravedad. Y hay más. Tu abuela instaló cámaras en su estudio hace 3 meses. Cada conversación, cada documento manipulado, cada instancia de coerción de Rachel, está grabada. María asintió. La señora Victoria podría haber sido mayor, pero no era tonta. Sabía que algo estaba mal, solo necesitaba pruebas. ¿Por qué no confrontó directamente a Rachel?, pregunté. Porque quería exponer más que a Rachel, explicó el señor Harrison. Tu abuela sospechaba que Rachel no trabajaba sola. El nivel de manipulación legal y financiera sugería ayuda profesional. Mostró una serie de registros bancarios en su computadora. Hemos rastreado varios pagos grandes desde la cuenta personal de Rachel a un bufete de abogados especializado en impugnaciones de testamentos. Pero aquí está lo interesante, esos pagos comenzaron hace 2 años. ¿2 años? Sentí náuseas. Eso significa. Rachel había planeado esto antes de que tu abuela siquiera enfermara, confirmó el señor Harrison. Fabricó toda la situación, hasta el supuesto deterioro mental de tu abuela. Mi teléfono vibró, un mensaje de Rachel. Reunión familiar esta noche. Casa de la abuela.
Tema importante sobre la herencia. Miré al señor Harrison. Ha convocado a una reunión familiar esta noche. Él asintió lentamente. Perfecto, porque hay algo más que necesitas ver. Sacó una memoria USB de su cajón. Tu abuela dejó esto con instrucciones explícitas. Debe reproducirse cuando toda la familia esté reunida. ¿Qué contiene? Un mensaje en video, grabado el día antes de que Rachel la obligara a firmar el Nuevo Testamento. Pero más importante, hizo una pausa. Contiene imágenes de cómo Rachel forzó a tu abuela a cambiar su testamento. Me recosté en la silla, con la mente acelerada. Entonces, ¿qué hacemos? La sonrisa de Mr. Harrison era sombría. Asistimos a la reunión, y dejamos que Rachel se ahorque con su propia cuerda. Esa noche, mientras conducía hacia la mansión de mi abuela, pensé en todas las señales que habíamos pasado por alto, la forma en que Rachel había tomado el control de todo, el horario de mi abuela, sus medicamentos, sus comunicaciones, cómo nos había manipulado a todos, creando brechas entre nosotros que facilitaron su control. La puerta de seguridad se abrió automáticamente. Rachel ya había programado mi auto para ser reconocido. El largo camino estaba bordeado de rosales perfectamente cuidados. El orgullo y la alegría de mi abuela. El nuevo Tesla de Rachel estaba aparcado en el lugar principal frente a la entrada, justo donde solía estacionarse el querido Mercedes Vintage de mi abuela. Adentro, la familia ya se había reunido en la gran sala de estar. Mi madre estaba rígida en el sofá antiguo, con el rostro tenso. Mi tío James caminaba de un lado a otro junto a la chimenea, mientras su esposa Patricia miraba fijamente por la ventana. Mis primos Michael y Sarah estaban juntos en una esquina, susurrando. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Rachel estaba al frente de la habitación, luciendo uno de los collares de perlas favoritos de la abuela. La escena me revolvió el estómago. Gracias a todos por venir, comenzó, con una voz cargada de falsa calidez. Sé que la lectura del testamento fue difícil para todos, pero quiero que entiendan que todo lo que hice fue por el bien de la abuela. Observé las reacciones de mi familia. Las manos de mi tío James se cerraron en puños. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Todos creían que estaban indefensos ante la manipulación de Rachel. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. En realidad, me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza pero la voz firme. Creo que hay algo que todos necesitamos ver primero. La perfecta compostura de Rachel se quebró por un instante. ¿De qué estás hablando, Elena? Saqué la memoria USB. La abuela nos dejó un mensaje, su verdadero mensaje, y creo que es hora de que todos escuchemos lo que tenía que decir. El color desapareció del rostro de Rachel mientras caminaba hacia la enorme televisión montada sobre la chimenea. Este no es el momento para... Oh, creo que es exactamente el momento. La interrumpí, conectando la memoria. De hecho, la abuela pensó que este sería el momento perfecto para compartir lo que realmente ocurrió en esta casa. Cuando el video comenzó a reproducirse y el rostro de mi abuela apareció en la pantalla, Rachel se lanzó hacia el control remoto, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y su plan perfecto estaba a punto de desmoronarse. El video cobró vida, mostrando a mi abuela sentada en su estudio. Parecía cansada pero con la mirada clara. Su característico collar de perlas, el mismo que ahora llevaba Rachel, brillando bajo la luz de la tarde. Mi querida familia. La voz de mi abuela llenó la habitación. Si están viendo esto, entonces todo lo que temía se ha hecho realidad. Rachel, querida, me alegra particularmente que estés aquí para ver esto. La mano de Rachel se congeló sobre el control remoto. Toda la familia permanecía hipnotizada mientras la abuela continuaba. Durante los últimos 2 años, he visto cómo mi familia se ha desmoronado por mentiras y manipulaciones. Al principio, no podía entender por qué. Luego me di cuenta, todo estaba planeado. Rachel no solo me cuidaba, me estaba aislando, controlando cada aspecto de mi vida, pero olvidó algo, no construyó un imperio inmobiliario siendo ingenua. El video cambió a imágenes de una cámara oculta. Escena tras escena se desplegó, Rachel interceptando el correo, borrando mensajes de voz, rechazando a familiares que venían a visitarme, pero lo más condenatorio aún estaba por venir. Aquí es donde se pone interesante, narró la voz de mi abuela. Presten atención a la fecha en este próximo clip. El metraje mostraba a Rachel en el estudio, hablando por teléfono. La fecha era de hace 18 meses, mucho antes de que la salud de mi abuela comenzara a deteriorarse. Todo está yendo según lo planeado. La voz de Rachel era fría, calculadora. La vieja no sospecha nada. Una vez que controlemos los informes médicos, lo demás será fácil. Solo asegúrate de que las transferencias de propiedad estén listas. Sí, Marcus, sé que es arriesgado,
pero $40 millones no son cualquier cosa. Mamá dejó escapar un jadeo. Marcus era el esposo de Rachel, un socio junior en un prestigioso bufete de abogados. Las piezas comenzaban a encajar. El video continuó, mostrando a Rachel reuniéndose con un médico que ninguno de nosotros reconoció, discutiendo cómo falsificar informes médicos sobre el estado mental de la abuela. Luego apareció footage de Rachel practicando la firma de mi abuela, copiándola meticulosamente en documentos durante la noche. Pero la escena más desgarradora fue la de mi abuela misma, llorando mientras Rachel la regañaba por intentar llamar a mi tío James. A ellos no les importas. La voz de Rachel era cruel. Yo soy la única que te cuida, la única que te ama. Firma los papeles o me aseguraré de que nunca vuelvas a verlos. La habitación quedó en un silencio mortal mientras se reproducía el clip final. Mostraba a mi abuela en su estudio, solo 3 días antes de su muerte. Mi querida familia, dijo con una voz más fuerte ahora, he arreglado todo con el señor Harrison. El imperio inmobiliario que construí no es solo propiedad, es un legado de trabajo duro, integridad y familia. Rachel puede pensar que ha ganado, pero me aseguré de que la justicia prevalezca. El fideicomiso que creé hace meses contiene todos mis verdaderos deseos. Y Rachel, mi abuela se inclinó hacia la cámara, con los ojos llenos de determinación. Deberías haber recordado que aprendí a jugar ajedrez antes de que nacieras. Jaque mate, querida. La pantalla se apagó, nadie se movió, nadie habló. Entonces la risa de Rachel rompió el silencio, un sonido áspero y desagradable. ¿De verdad creen que esto cambia algo? Se puso de pie, alisando su costoso vestido. El testamento es legal, tengo el poder notarial, todo está a mi nombre ahora. Unos videos caseros no cambiarán eso. En realidad, la voz del señor Harrison llegó desde la puerta. Todos nos giramos para verlo entrar con 2 agentes del FBI. Esos videos caseros son pruebas en una investigación federal por fraude, abuso a un anciano y conspiración. La compostura de Rachel se quebró. Marcus Marcus te traicionó hace 1 hora. Uno de los agentes del FBI avanzó. Tu esposo fue muy cooperativo una vez que le mostramos las pruebas. Al parecer, no le entusiasma pasar 20 años en una prisión federal. Lo que ocurrió después fue caos. Rachel intentó huir, pero fue rápidamente detenida, mientras los agentes le leían sus derechos. Su máscara finalmente se desmoronó por completo. No entienden, gritó, me lo merecía. Siempre fui la inteligente, la dedicada. El resto de ustedes solo quería vivir de los demás. No, Rachel, me levanté. Nosotros queríamos una familia, tú querías control. Hay una diferencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y sanación familiar. El fideicomiso que había creado la abuela se reveló, había dividido su patrimonio de manera justa entre todos sus descendientes, con provisiones especiales para educación y proyectos empresariales. Las manipulaciones de Rachel fueron completamente expuestas, junto con su red de cómplices, el médico corrupto, varios abogados deshonestos e incluso un cuidador que había sido pagado para espiar a mi abuela. Marcus, fiel a la palabra del FBI, proporcionó pruebas contra todos los implicados. Reveló cómo Rachel había orquestado todo el esquema, impulsada por una vida de resentimiento y codicia. Ella veía la riqueza de mi abuela como su recompensa legítima por ser la buena nieta. 1 mes después, la familia se reunió nuevamente, esta vez en el jardín de la abuela. Los rosales estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia mientras el señor Harrison leía los detalles del fideicomiso real. Su abuela fue muy específica, explicó. El patrimonio no solo se divide en partes iguales, está estructurado para honrar las fortalezas y sueños individuales de cada uno de ustedes. Mi madre recibió las propiedades históricas del centro que siempre había amado. Mi tío James obtuvo los desarrollos comerciales que había ayudado a adquirir a mi abuela. Mis primos Michael y Sarah recibieron capital inicial para iniciar sus propios negocios. En cuanto a mí, me confiaron la gestión de las estrategias financieras del portafolio, algo que mi abuela y yo solíamos discutir durante nuestros almuerzos dominicales. Hay una cosa más, añadió el señor Harrison, sacando un sobre. Victoria grabó mensajes individuales para cada uno de ustedes. Pidió que se reprodujeran una vez que se hiciera justicia, uno por uno. Vimos nuestros mensajes privados. La abuela nos había conocido profundamente. De verdad, habló a nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestro potencial. No nos estaba dejando solo dinero, nos estaba dejando una base para construir. Mi mensaje fue el último. El rostro de la abuela llenó la pantalla, con sus ojos brillando. Elena, mi práctica, tuviste los números que no cuadraban, los patrones que no tenían sentido. Tienes mi cabeza para los negocios y el corazón de tu madre para la familia.
Por eso confío en ti para ayudar a guiar a los demás. Recuerda, la riqueza sin familia es solo dinero, pero la familia sin confianza es solo obligación. Construyan algo hermoso juntos. Rachel fue sentenciada a 15 años en prisión federal. Marcus recibió una sentencia menor por su cooperación, pero fue inhabilitado como abogado. El doctor corrupto perdió su licencia, y los abogados implicados enfrentaron sus propias consecuencias legales. Pero la verdadera historia no era sobre el castigo, sino sobre reconstruir. Mamá y el tío James se reconciliaron después de años de tensiones provocadas por Rachel. Mis primos descubrieron que eran excelentes socios comerciales. La familia comenzó a tener cenas regulares de nuevo, compartiendo historias sobre la abuela y sanando viejas heridas. Convertimos la mansión en un centro de reuniones familiares, un lugar donde todos podíamos reunirnos y recordar lo que realmente importa. Las rosas de la abuela siguen floreciendo allí, cuidadas ahora por María, quien se convirtió en nuestra miembro honoraria de la familia. 3 años después, recibí una carta de Rachel desde la cárcel. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre finalmente entender lo que había perdido. La familia debatió si responder. Al final, decidimos enviarle el mismo mensaje, escrito con la letra de todos. La familia no se trata de merecer, sino de pertenecer. Cuando estés lista para entender eso, estaremos aquí. Hoy, el legado de los Sterling no se trata solo de bienes raíces o dinero. Se trata de las cenas semanales donde 3 generaciones se aprietan alrededor de la vieja mesa de comedor de la abuela. Se trata de las alianzas comerciales que han florecido entre primos. Se trata del fondo de becas que creamos en nombre de la abuela, ayudando a otras familias a construir sus propios legados. La semana pasada, encontré a mamá en el estudio de la abuela, mirando fotos antiguas. ¿Sabes lo que solía decir tu abuela? Sonrió. Decía que la riqueza era como el estiércol, solo sirve si lo esparces y ayudas a que algo crezca. Reí. Esa era la abuela, sabiduría práctica envuelta en humor terrenal. Su última jugada de ajedrez no solo expuso la traición de Rachel, nos dio a todos una segunda oportunidad de ser la familia que ella siempre supo que podíamos ser. El marco de plata esterlina en mi escritorio tiene mi foto favorita de la abuela. Está de pie en su jardín de rosas, riendo por algún chiste olvidado. A veces, cuando enfrento una decisión difícil, miro esa foto y recuerdo sus palabras: la familia sin confianza es solo obligación. Ahora somos más que una obligación, somos un testimonio de que, aunque la traición puede romper a una familia, la verdad puede hacerla más fuerte. El plan perfecto de Rachel no solo falló, se volvió en su contra, quemando las fachadas y dejándonos con algo real. Cada domingo, todavía nos reunimos en el jardín de la abuela. Las rosas que plantó continúan floreciendo, su fragancia mezclándose con el sonido de niños jugando y adultos riendo. Y en la pared del jardín, grabadas en piedra, están las palabras que la abuela nos dejó: la verdadera riqueza no crece en un suelo solitario, sino en jardines cuidados juntos. Ese es el verdadero legado que nos dejó, no los millones en sus cuentas, sino la comprensión de que la familia, como sus queridas rosas, requiere tanto raíces como espacio para crecer, y a veces, se necesita una tormenta para revelar qué tan profundas son esas raíces.